Bueno, pues yo les decía que dentro de toda la gente que les saludó, obviamente esos dictadores o amigos de la izquierda, como queramos denominarlos, fueron los primeros en saludarlo. Y uno de ellos fue el presidente argentino, Alberto Fernández. Me dio la gran alegría de contarme que la primera visita que va a ser a Argentina. Me dijo también que nos iba a visitar antes de asumir. Y él sabe que Argentina es su casa. Allí todos lo queremos y respetamos mucho. Bueno, pues esas fueron las declaraciones de Alberto Fernández, pero sigue todavía en la nube cuáles van a ser entonces las relaciones que puede llegar a tener Lula da Silva en este momento particular de su tercer mandato con dictaduras como Cuba o como Venezuela. ¿Cuál es tu opinión, José Alberto? Bueno, Lula va a rehacer alianzas, él lo anunció. Él va a rehacer todas las alianzas que Brasil tuvo y que perdió y que debilitó el gobierno de Bolsonaro. Algunas Bolsonaro las rompió, por supuesto, como con Venezuela y Cuba. Otras que con ex aliados de Brasil, Bolsonaro simplemente las debilitó. Bolsonaro descuidó mucho la política externa brasileña. Ahora, Lula sí ha dicho explícitamente que los amigos, usando palabras de Brasil, volverán. Los amigos que huyeron volverán. Entonces, es una alusión directa a países como Cuba, Venezuela, etcétera, principalmente eso, y Nicaragua, que fue el país, por cierto, más usado por Bolsonaro en su campaña, y en su campaña, dígase también de fake news, porque él es una máquina de fake news, para amenazar al gobierno, al pueblo brasileño, de que les iba a pasar lo mismo que ya pasaba en Nicaragua, para juntar a los religiosos brasileños, usando siempre los ejemplos de los padres presos en Nicaragua. Pero bueno, volviendo al tema, Lula reatará alianzas, por supuesto que volverá a reaproximarse a Cuba, a Venezuela. Ahora, ¿hasta qué punto Lula podrá ir? Volvemos al tema de que Lula está muy amarrado. Lula además llega a un país que no tiene los recursos que tuvo en los momentos en que apoyó económicamente a Angola, echó dinero por tuberías en Angola, en Venezuela, en Cuba, que fue uno de los que menos dinero puso, pero también se le puso mucho, sabemos, el puerto del Mariel. Y no está en condiciones de hacer esto, no tiene un Congreso favorable, no tiene una economía favorable. Y creo que Lula esta vez no viene dispuesto a esas aventuras. Lula se reelige para dejar un legado, para no pasar a la historia como un expresidiario. Lula quiere dejar el país en un buen estado y quedar en la gloria. Ya es el único presidente que ha gobernado el país 3 veces. Ya tiene el récord de, en su gobierno anterior, haber sido el presidente de mejor aprobación en la historia. Él no va a querer perder eso en aventuras con dictadores. Te recuerdo que en el primer gobierno de Lula, él tuvo, en su primer mandato anterior, él tuvo tanto que hacer para acomodar Brasil, que él se demoró más de 2 años en visitar a Cuba por primera vez. Yo creo que ahora no va a tener muchas chances de viajes internacionales, por ponerte un ejemplo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, y por eso lo decía al comienzo, una cosa es lo que los dictadores puedan llegar a querer y otra cosa lo que Lula de repente pueda estar dispuesto o le dejen hacer. Y con un Congreso además donde la derecha o el centro derecha va a tener que imponer muchísimo en las políticas que él tome, va a ser complicado. Bueno, hay que entender Brasil en la cuestión del Parlamento de forma distinta de lo que se entiende de Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos partidos, en Brasil hay coligaciones. Hay los de izquierda, hay los de derecha, pero hay uno que es el as, que muévese de acuerdo al dinero y al poder que se llama el gran centro. Entonces, todos los presidentes de izquierda, derecha, centro, de donde venga, tienen que pactar con el centro. Van a estar con el centro y van a gobernar. Desde que acepte, como aceptó Lula en el primer mandato, que salió una cosa llamada mensalão o mensalón, que era un pago mensual que hacían los diputados para votar, que fue el inicio de todo el proceso de corrupción. Fue a través de un mensalão, o sea, que un pago que el gobierno de Lula daba a los diputados para votar a su favor, porque era la exigencia de este grupo para poder votar las causas del gobierno.
¿Qué hizo Bolsonaro? Más de que pagar eso, lo dio el gobierno a ellos. El ministro de la Casa Civil del Mensalão, el presidente del Parlamento es del Mensalão, digo, del Centrão, perdón, del Gran Centro, no del Mensalão, del Gran Centro. Y más, le dio un presupuesto secreto, no sé si ustedes aquí escucharon sobre esa cosa, le dio un presupuesto secreto que es el Gran Centro ese que maniobra, que divide, que todo el dinero del gobierno que son más de 30.000 millones de dólares. Wow. Entonces, obviamente que él tiene condiciones de gobernar, por eso que pasa todo. Por eso que 140, no es uno, no es dos, 140 procesos de impeachment no fueron adelantes, porque él consiguió pagar con los 30.000 millones de dólares, que es totalmente controlado por el presidente de la Cámara. Wow. La verdad es que, te digo, es complicado, pero sobre todo además ahora con la situación económica que hay no solamente en Brasil, sino prácticamente en todo el mundo, sí, con una guerra abierta, con falta de insumos, con una inflación enorme. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía José Alberto, creo que va a estar mucho más ocupado en tratar de cumplir sus promesas dentro de Brasil que en meterse en ninguna lucha internacional. Sí, y hay otro detalle. Yo escribí hace muchos años un artículo sobre ese detalle, porque el jingle de campaña de Lula en aquel entonces decía Lula ya, ¿no? Diciendo que Lula iba a ser presidente. Y yo escribí un artículo que decía Lula ya no es Lula aquí, o sea, Lula ya fuera de Brasil no es el mismo Lula de Brasil. Porque todo lo que hacía Lula de ir para Cuba y decir eso, aquello y alabar a Fidel, iba para Venezuela y a Hugo Chávez hacía la misma cosa, esos discursos no existían en Brasil, porque Brasil es conservador. Claro. Y Brasil, claro, tiene una máquina muy, claro, fuerte que no dejaba él pensar en otra cosa que no fuera lo que ya está escrito, ¿no? Entonces, ese miedo no se puede tener. Quizás sí va a abrazar uno de izquierda, otro va a decir que amigo, esa cosa. Sí, pero una cosa es el camarada amigo y otra cosa es el presidente que pueda tomar decisiones. Y yo quería solo hacer un comentario rápido sobre lo que dijo nuestro amigo. Es lo siguiente. Es que cuando él dice, yo interpreto, ¿no? Mi interpretación es que cuando dice buscar mis amigos, yo también estoy pensando en la renovación con Estados Unidos. También estoy pensando en una aproximación con Francia y con todos los países europeos que rechazan al autócrata, el hijo de dictador que es Bolsonaro.